Hola, buenos días. Son las 7 en punto del 29 de diciembre del año 2025 y vamos a llevar a cabo nuestra sesión clínico-neuropatológica de cada lunes, pues en el marco de nuestras actividades académicas en nuestro instituto, el Instituto Mexicano del Seguro Social, dentro del programa de especialización de neurocirugía y anatomía patológica avalado por la Facultad de Medicina de la UNAM, en nuestro servicio de neuropatología del Hospital de Especialidades Dr. Bernardo Sepúlveda y con el apoyo de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación a través del Sistema Nacional de Investigadores. Bueno, esta es la agenda que tenemos para hoy. Les vamos a presentar los datos clínicos y radiológicos, los hallazgos en neuropatología. Vamos a hacer revisión del tema con respecto al diagnóstico. Vamos a revisar algunos artículos y al final vamos a tener algunos minutos para hacer comentarios o preguntas. En esta sesión va a participar la doctora Nelmi Lourdes Pérez Elizondo, residente de cuarto año de neurocirugía, quien está rotando en nuestro servicio, y el doctor Cristian Flores Ruiz, también residente del mismo año de nuestro hospital. Y en el área de patología, invitaremos a algún residente presencial para que nos ayude a mostrar las características en neuropatología. Y bueno, empezamos con los datos clínicos y radiológicos por parte del doctor Cristian Flores Ruiz. Hola, buen día. Continuamos con los datos clínicos y radiológicos. Se trata de una mujer de 29 años de edad que tiene el antecedente de esclerosis múltiple, de 2 años de evolución en tratamiento con rituximab, intravenoso cada 6 meses. Ella inicia su padecimiento actual hace 11 meses durante seguimiento por consulta externa por el servicio de neurología, al identificar en resonancia magnética de cráneo y columna una lesión hiperintensa en región cervical de características distintas a las presentes en esclerosis múltiple y por sospecha de neoplasia se interconsulta al servicio de neurocirugía. La paciente niega pérdida de fuerza, alteración del control de esfínteres previo a la cirugía. Dentro de la exploración física encontramos una mujer con edad aparente a la cronológica, despierta, orientada, íntegra y a la exploración neurológica sin anormalidades aparentes. Esta es la resonancia magnética en una secuencia T1 simple de región cervical, en la cual podemos observar de manera característica una lesión que se observa redonda de compartimiento de características intramedulares con una hiperintensidad a nivel de C3, C4, a la cual, pues, a nivel de C3 o C4, que en esta secuencia por lo menos se ve con bordes bien definidos. Aquí tenemos una secuencia T2 en sagital y en axial. Igual aquí podemos ver con mejor definición esta lesión que se caracteriza por ser hiperintensa, redonda, circunscrita a nivel de C3, C4. Y aquí en el corte axial podemos ver el comportamiento que tiene intramedular, justamente en esta imagen. Como pueden ver, nuevamente muy circunscrita, redonda, a nivel de C3, C4, hiperintensa. Y en el estudio contrastado, en el T1, pues podemos ver el realce que tiene a la aplicación del medio de contraste. Nuevamente, la característica de una lesión intramedular circunscrita a nivel de C3, sin algún otro hallazgo de importancia relacionado a la patología de base de la paciente. Este es un resumen imagenológico. Tenemos el T1 simple, en el cual vemos esta lesión intramedular de bordes regulares, circunscrita, que tiene aproximadamente unas medidas de 19.1 por 8.1 por 8.7 milímetros, sus diámetros máximos. En el T1 contrastado podemos ver
un reforzamiento un poco heterogéneo de la lesión, con una parte ventral hiperintensa en relación a la porción dorsal de la lesión. Y en el T2 igualmente podemos ver esta lesión muy circunscrita, sobre todo en el corte axial, intramedular a nivel de C3. Dentro del reporte de resonancia magnética prequirúrgica por el servicio de imagenología, ellos concluyen una lesión intramedular en segmento C3-C4 que por sus características sugiere el diagnóstico de ependymoma. Se realizó de cirugía un abordaje cervical posterior con laminoplastia de C3-C4 y hemisemilaminectomía y resección de lesión con monitoreo neurofisiológico transoperatorio, encontrando como hallazgos una lesión intramedular de color rojo violáceo con adecuado plano de clivaje, sólida, no aspirable, adherida a estructuras adyacentes y vascularizada, con medidas aproximadas de 10 por 10 por 6 milímetros en sus diámetros máximos. Y esta es una resonancia magnética postquirúrgica, un resumen de la resonancia magnética postquirúrgica en donde se ve el sitio de abordaje quirúrgico, el sitio de las laminectomías y podemos observar a nivel intramedular una adecuada resección de la lesión sin evidencia de la misma en las secuencias T1 simple, T1 contrastada y T2. Muchas gracias, Cristian. Vamos a mostrarle las características anatomopatológicas de esta lesión y Pérez, ¿me puedes ayudar por favor con la descripción de esta lesión? ¿Te puedes acercar aquí a la computadora? Vamos a trabajar aquí en la compu para que tengas mejor información y también para que te puedan escuchar quienes están conectados. Bueno, mira, Pérez, esto fue vamos a ver el estudio transoperatorio. Pérez, a esto le hicimos estudio transoperatorio, ya pudiste identificar la lesión. Y en estas fotos panorámicas, pues mi objetivo de estas fotos es que puedas percibir la manera en que desprende la lesión. Siempre cuando vemos en los estudios de transoperatorio, los extendidos, evaluamos pues el fondo y evaluamos la manera en que se organizan las células. Entonces, aquí en esta foto lo que quiero mostrar es cómo desprendieron. ¿Qué nos podrías decir aquí, Pérez? Pues observamos sobre un fondo limpio, una lesión con moderada celularidad, que está constituida por láminas de límites irregulares de células, las cuales yo las veo usadas las células en algunas partes, Ok. con núcleos ovoides de cromatina. Bueno, aquí no se alcanza a No te ver. preocupes por las características, ahorita tenemos otra foto, pero sí, justamente lo que menciones, ahorita te voy a mostrar unas fotos de mayor acercamiento para que puedas identificar las características que quieres ver. Pero un punto que quiero resaltar, Pérez, es lo que dijiste, el fondo limpio. Casi siempre, o sea, siempre evaluamos el fondo, por ejemplo, en lesiones de alto grado, pues si vemos un fondo sucio asociado a necrosis, pues generalmente lo pensamos a alto grado, ¿verdad? Y en este caso estoy de acuerdo contigo, el fondo está limpio y aquí están estos colgajos o láminas justamente. Y fíjate que un punto importante aquí, Pérez, es la agrupación de estas células. Mira, evidentemente en este segmento pues están encimadas, no lo podemos percibir, pero mira, ¿qué te parece acá? Aquí date cuenta cómo hay algunas zonas de mayor densidad nuclear y otras zonas desprovistas de núcleos. De igual manera, mira, por favor, pon atención en ese detalle, que es uno de los objetivos de este caso. Mira cómo se agrupan. Esta agrupación es muy distintiva. Y bueno, aquí también podemos observar un vaso, ¿no? Mira, aquí hay un vaso. Ok, esto es la información que nos da. Ciertamente hay algunas otras células que están desprendidas, Pérez. Vamos a ver las otras fotos. Mira, este es un acercamiento, Pérez, a la zona, en estos colgajos. Casi siempre nos acercamos a las zonas periféricas, que es en donde podemos identificar un poco de más características, ¿no? Y en este acercamiento, Pérez, ¿qué nos puedes decir? Ahora sí ya tienes un poco más de nitidez de los núcleos y un poco de más características. ¿Qué nos puedes decir, Pérez?
Sí, pues ya a mayor acercamiento podemos observar un fondo fibrilar sobre el cual están dispuestas estas células de núcleos ovoides. Ujú. Me llama la atención en la imagen de la esquina inferior izquierda que algunas células tienen prolongaciones bipolares. Estas, Ajá, exactamente, esas. sí, 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 de acuerdo, sí. Y sí, pues eso es lo que más me llama la atención en estos cortes, en estos extendidos. Bueno, de hecho es algo fundamental lo que acabas de comentar, Pérez, porque las células emiten prolongaciones citoplasmáticas filamentosas y que al agruparse forman este fondo fibrilar. Eso ya nos dice algo, ¿no, Pérez? Sí, Porque en las neoplasias del sistema nervioso, en las neoplasias gliales, el fondo fibrilar generalmente denota diferenciación glial, particularmente astrocítica en algunos casos, ¿no? Sin embargo, los astrocitos no son las únicas células gliales, sino también, por ejemplo, hay otras células gliales de la glía, como por ejemplo ependimocitos, microglia, oligodendrocitos, etcétera, ¿no? Entonces, esto es algo muy importante, el fondo fibrilar. El detalle que dijiste lo voy a subrayar. Estas células son ahusadas, alargadas. Inclusive, Pérez, yo diría algunas hasta piloides, o sea, como que recuerdan pelos, ¿no? Como células piloides. Vamos a ver otros campos, Pérez. Mira, estos campos me gustaron porque aquí ya estamos lejos de esos conglomerados, ¿no? Aquí sí. podemos percibir ya la morfología celular. ¿Qué nos puedes decir de la forma o características de las células? Sí, en estas áreas podemos observar células em, pues de apariencia epitelioide, es decir, son más ovoides a redondas, con una cantidad moderada abundante de citoplasma eosinófilo, núcleos redondos de cromatina discretamente granular. Pero pues sí, me parecen a mí como epitelioides un poquito. Como epitelioides, sí, fíjate Sí. que eso es algo muy interesante, Pérez, porque mira, generalmente cuando le vemos a abundante o moderado citoplasma como estas nos hace pensar en células epiteliales, sin duda, ¿no? Pero fíjate que estas células están interesantes porque el citoplasma en la cercanía del núcleo yo diría que es moderado, algunos abundante como estos, pero fíjate cómo en la periferia del citoplasma emite prolongaciones filamentosas. Ya no se ven tan ausadas como las veíamos hace un momento, pero sin embargo emiten estas prolongaciones filamentosas, entonces tienen como moderado citoplasma y después ese citoplasma se ramifica. Sí. Esa es una morfología muy particular. Vamos a ver otro campo. Mira, aquí están las características que ya comentamos, Pérez, pero esta célula en particular, esta célula me es muy llamativa, me parece muy especial para el caso. ¿Qué característica que tiene, qué forma, qué nos puedes comentar sobre esta célula? Sí, pues me llama la atención que tiene como dos lados. Del lado derecho tiene más Ajá. citoplasma y del otro lado, del lado izquierdo, podemos observar cómo emite una fina prolongación citoplásmica Sí, alargada y muy delgada. Ajá. exactamente, así es. Y esta forma celular, ahora sí ya contextualizando todo lo que nos presentó Cristian, ¿te hace pensar en algún tipo celular o alguna diferenciación? Mm, un ependimocito puede ser. Un ependimocito, sí, yo también estoy de acuerdo con eso, Pérez, porque los ependimocitos, pensando en su diferenciación de revestimiento, los ependimocitos tienen también polaridad. Entonces tiene una porción apical en donde en la región apical que da hacia la luz de los ventrículos, tienen especializaciones de membrana y citoplasma, que son cilios y microvellosidades. Y hacia la porción basal emiten prolongaciones citoplasmáticas, pero filamentosas. Esto me parece diferenciación pendimaria máxima, así máxima. Muy, muy de acuerdo, Pérez. Y mira, aquí estas tres fotos son el mismo grupo, está aumento de 4 por, 10 por y 40 por. Y lo que quiero mostrar es algo en particular. ¿Ubicas qué es? Mm, No sé si esta exposición celular que se observa aquí. Sí, sí, Ah, ya. obviamente aquí está agrupado, exactamente, está agrupado como lo comentamos ahorita, pero fíjate, este proceso citoplasmático sumamente largo, ¿no? Sí. Muy, muy, muy largo, muy, muy largo. Semeja un poco la bipolaridad que citabas hace un rato, ¿no? Entonces estos son procesos citoplasmáticos sumamente largos. Mira aquí en la panorámica qué
qué tan largo es, ¿no? Entonces, esto es algo también distintivo. Y aquí, Pérez, están nuevamente estas células ausadas que ya comentaste, pero aquí están agrupadas. Lo puse aquí para que veamos cómo se organizan. Cuando están agrupadas, nota el fondo fibrilar y aquí ya da la impresión como inclusive como si formara un fascículo, ¿no? Un Sí. grupo de estas células ausadas, pero mira qué bien se ve aquí la forma alargada del citoplasma. Perfecto, bueno, Pérez, pues el diagnóstico con todo lo que acabamos de ver, las características radiológicas más las características citológicas que acabamos de describir, en el diagnóstico transoperatorio lo emitimos como glioma de bajo grado, ya hicimos comentarios acerca de ellos, y compatible con ependimoma. Entonces nos pareció que se asemejaba, que tenía características de ependimoma. Después, tus compañeros de neurocirugía resecaron la lesión. La recordarás en la resonancia magnética, estaba predominantemente circunscrita. Aquí está la medida en conjunto de este tejido. ¿Y qué nos puede decir de este tejido, Pérez? Pues está multifragmentado, es lo primero que llama la atención. Son múltiples fragmentos irregulares, café amarillo claro, que alterna con áreas de aspecto hemorrágico y áreas café oscuro. Son anfractuosos, ligeramente granulares. Mm. Ujú, sí, exacto, Pérez. Fíjate que pensando en esa secuencia que llevamos que radiológicamente pareció un ependimoma y en el transoperatorio pues nos pareció compatible con eso. Los ependimomas especialmente intramedulares, o bueno, más bien en general, una palabra clave de los ependimomas es circunscritos. Entonces son circunscritos. Fíjate que tus compañeros cuando entran a operar un ependimoma es una cirugía pues muy emocionante y además anatómicamente muy especial porque como es una lesión circunscrita, generalmente encuentran un plano de disección muy, muy claro y pinzan la lesión y la van traccionando y van disecando y va saliendo el ependimoma de una manera muy, muy, muy armónica. Y aquí llama la atención que no se cumplió eso, sino que fue fragmentado con induración de algunos fragmentos, pero se fue fragmentado. Esto es algo interesante para el caso. Y bueno, ahora vemos los cortes histológicos, Pérez. Estas son las panorámicas de esta lesión. ¿Qué te llama la atención de esta lesión? ¿Qué nos puedes decir acerca de ella? Sí, bueno, lo que me llama la atención es, observo varias células que tienen citoplasma eosinófilo ausado, que Eh, delimitan. sí, 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 de acuerdo, de acuerdo. Yo creo que eso lo percibes desde la panorámica, sin duda, Pérez. Ahorita nos vamos a acercar a verlos, pero por ejemplo, dijiste algo celularidad, ¿no? Ujú. Entonces, en cuanto a celularidad, de una manera muy simple, leve, moderada, alta. Moderada. Y dirás moderada. Ok, perfecto. El citoplasma que citas es ese fondo eosinófilo, ¿verdad? Ese fondo eosinófilo. Y fíjate que algo que quiero compartirte aquí, Pérez, o ¿identificas algo en particular antes de continuar yo? Pues me parece que hay áreas microquísticas en Ah, varias bueno, aquí, ¿verdad? porciones. Parece como Sí. a ver, como si se abriera el espacio. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Pues mira, Pérez, lo que te quiero compartir es nuevamente agrupación. Fíjate, esto es algo súper, súper, súper importante. Mira, por ejemplo, checa aquí, estas áreas son unas áreas en donde la eosinofilia predomina. Y esto es porque pues seguramente hay más citoplasma, ¿verdad? Pero mira, checas aquí cómo hay agregados nucleares. Sí. Fíjate, agregado nuclear, agregado nuclear, agregado nuclear, agregado nuclear, agregado nuclear. Esto ve otra vez agregados nucleares que alternan con estas zonas eosinófilas, que obviamente son las prolongaciones citoplasmáticas. Pero este agregado es muy, muy, muy particular, pero sí vale la pena que te familiarices con él porque esta agregación es muy sugerente, característica de agregación ependimaria o diferenciación ependimaria. Entonces, esta agregación es muy particular. Ok, y mira, aquí hay un acercamiento y ahora sí puedes decir por lo menos las características de algunas células, ¿no, Pérez? Sí. ¿Qué forma te parece que tienen? Yo veo que la mayor parte de células son fusiformes, De la acuerdo, gran mayoría. fusiformes. ¿Y el fondo qué te parece? Y el fondo me parece
Fibrilar, ajá, Fibrilar, fibrilar, ok, sí. perfecto, muy Sí, bien. sí. Entonces, son fusiformes, tiene fondo fibrilar. Pues mira, Pérez, ya vimos que en la resonancia magnética los radiólogos sospecharon ependimoma. Y en el transoperatorio, a mí me pareció compatible con ependimoma. Si pensamos en ependimoma, Pérez, cuál es la estructura histológica clásica, yo diría, común que tú le mostrarías a cualquier persona para mostrarles un ependimoma? ¿Qué estructura es? La pseudorroseta. Las pseudorrosetas, exactamente, las pseudorrosetas. Y las pseudorrosetas, sí, dice la doctora Ana Jiménez de ISEMIM en Toluca, del Centro Médico ISEMIM Toluca, rosetas, en ese caso serían rosetas ependimarias, ¿verdad? Pero estoy de acuerdo contigo, las pseudorrosetas es lo que predomina. Ahora la pregunta aquí, Pérez, ¿identificas pseudorrosetas? No las veo. No las ves, Mm, exactamente. Mira, yo diría que echándole muchísimas ganitas, así con muchas ganas, mira, aquí se ve un vaso y más, aquí se ve una estructura, llamémosla pseudorrosetoide. Pero como tú dices, la verdad es que no se ven, ¿no? O sea, no se ven, eso es algo distintivo, eso es algo que llama la atención, no se ven pseudorrosetas. Aquí, característica celular, Pérez. Pues igual que son células fusiformes con prolongaciones citoplásmicas alargadas, intensamente eosinófilas, Ok, algunas bipolares. de acuerdo, perfecto, muy bien, Pérez. Y aquí con este, inclusive yo diría piloides, ¿no? Sí, Y piloides. mira, aquí hay un vaso, ¿qué característica tiene este vaso? Está hialinizado el Está vaso. hialinizado, inclusive con tres luces. Ujú. Está hialinizado y mira, son células piloides. Y son células piloides, pues, ¿cuál es un diagnóstico que hay que poner en la mesa? Astrosistema pilosítico. Astrocitoma pilocítico, que dicho sea de paso, es una neoplasia circunscrita también. Aquí es nuevamente, pero es solamente para subrayar otra vez este aspecto ausado, filamentoso, que hay muy buena correlación con el extendido citológico, ¿no, Pérez? Entonces, mira, aquí en este fragmento me gustó mucho este fragmento porque se ve en las áreas piloides, como podemos identificar. Aquí se ve inclusive cómo se organizan en fascículos, yo hasta diría multidireccionales. Pero mira, checa este nódulo, ¿ya lo ubicas? Sí. Nódulo, aquí a mayor aumento, aquí la cromatina. ¿Qué aspecto tiene esta cromatina, Pérez? Granular. Granular y podríamos decir inclusive con aspecto en sal y pimienta. Sí. Entonces, mira, este fragmento me gustó mucho porque se ve este nódulo y el resto del patrón fusiforme que ya comentaste. Entonces, otra vez, familiarízate con esta agregación. Esto es una agregación muy particular, que esta agregación es, yo la llamo, o como la hemos aprendido, como agregación ependimaria. Y mira, en estos campos nuevamente vemos estas células fusiformes con la cromatina en sal y pimienta y hay muy buena correlación con estos fascículos que veíamos en el extendido citológico. Hay muy buena correlación en cuanto a las células fusiformes, ¿no te parece? Sí. Ok, perfecto, muy bien. Pues ahora vamos a ver la inmunohistoquímica, Pérez. ¿Qué te parece la proteína C fibrilar? Positiva 3D3. Positiva o intensamente. Ok, Intensamente. perfecto, muy bien. Entonces, positiva intensamente. Y vamos a ver ahora el antígeno de membrana epitelial, que yo diría que este es el marcador, ¿verdad? Ujú. ¿Qué te parece el antígeno de membrana epitelial? Positivo y lo veo en punto paranuclear en En punto relación paranuclear. ¿Y eso a qué te orienta a diagnosticar? ependimoma. A ependimoma, ¿verdad? Sí. A ependimoma, esta inmunomarcación es distintiva de los ependimomas, distintiva, no exclusiva, es distintiva, súper característica de los ependimomas. ¿Y qué te parece el H3K27 trimetilado? Pues positivo en nuclear. Positivo, generalmente, en este caso, generalmente decimos que se encuentra Retenido. retenido, ¿verdad? Porque cuando hay alguna alteración del H3K27 trimetilado, hay pérdida de la retención. ¿Y por qué crees que hicimos esta inmunomarcación, Pérez? Por la localización de la lesión. Por la localización que es línea Línea media, media. ¿no? Entonces, un tumor en línea media con diferenciación astrocítica o diferenciación glial, más bien dicho, pues entonces siempre tenemos que explorar la trimetilación pensando en el glioma difuso de la línea media Sí. H3K27 alterado. Entonces, aquí está retenido, asumimos que no hay problemas con la metilación, particularmente la trimetilación. El Ki-67, ¿qué te parece, Pérez? Pues.
muy bajo, No muy 1%. bajo. Sí, pues mira, 1%. A esto lo puse en aumento, Pérez, para que se pueda ver este núcleo, pero la verdad es que lo calculé en menos del 1%, ¿eh? Menos del 1%. Y este es el OLIC 2, Pérez, ¿qué te parece? Pues negativo, o sea, nada más focal, positivo Focal, focal. focal, mira algunos núcleos muy Sí, poquititos, ¿no? poquito. Y recuerda que pensando en tumores gliales de bajo grado, siempre hay que utilizar proteínas y glial fibrilar y OLIC 2, y el OLIC 2 ayuda muchísimo. Recordarás en las clases que tuvimos apenas en días pasados, preguntaron a través de internet si el OLIC 2 era de ayuda en los astrocitomas IDH mutados, y dijimos que pues claro que sí, ¿verdad? Y pensando, por ejemplo, como diagnóstico diferencial, un astrocitoma IDH mutado grado 2, digamos que podría ser un diagnóstico diferencial, y en ese sentido, el astrocitoma IDH mutado marca para el OLIC 2. En este caso, este tumor es característicamente OLIC 2 negativo o focalmente positivo, como se ve aquí. Perfecto, Pérez. Muchísimas gracias, Pérez. Sí, Muy bien. Bueno, pues entonces, bueno, con esto integramos el diagnóstico de ependimoma, pero un ependimoma muy particular, ependimoma tanicítico, en el contexto de una mujer en la tercera década de la vida quien contaba con diagnóstico de esclerosis múltiple. Durante su seguimiento se encontró esta lesión intramedular cervical en C3, y yo diría que predominantemente circunscrita. Macroscópicamente el tejido fue multifragmentado. Al parecer esta característica más indurada de esta variante de ependimoma, de esta patrón tisular hace que tenga esa característica aulada. Y en el extendido citológico, pues vimos muy bien el fondo fibrilar, los agregados celulares, con estos agregados nucleares con aspecto ependimario, las células fusiformes y esta célula, como comentó Pérez, em, con diferenciación ependimaria, inclusive con dos polaridades. De igual manera, como comentó, como nos describió muy bien el doctor Pérez, aquí se ven estas células fusiformes, inclusive con aspecto piloide, que dicho sea de paso, ese es un diagnóstico diferencial histológico. Puede ser un reto diagnóstico en algunos casos. ¿Qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar mucho la inmunomarcación, pero particularmente con antígeno de membrana epitelial, que es característicamente en punto citoplasmático o punto paranuclear. Esto es distintivo del ependimoma en general, pero es una constante en los ependimomas tanicíticos. Y bueno, con este diagnóstico de ependimoma tanicítico, el doctor Cristian Flores nos va a mostrar, nos va a hacer comentarios generales sobre ependimomas, y posteriormente haremos comentarios particulares sobre ependimoma tanicítico. Bueno, vamos a empezar una revisión general de los ependimomas y empezamos con esta diapositiva en la cual vemos cuatro características histológicas o patrones histológicos que previamente eran considerados como los subtipos de los ependimomas. Tenemos el patrón clásico de celular, el patrón de células claras, un patrón tanicítico y el patrón papilar. Dentro de las generalidades, pues tenemos que el ependimoma se define como un glioma circunscrito que va a mostrar o puede mostrar focalmente pseudorosetas o rosetas ependimarias con células pequeñas uniformes, con núcleos pequeños que se encuentran embebidas en una matriz fibrilar, como ya se ha mencionado. Esta imagen señala una pseudoroseta que consiste pues, en células tumorales que se encuentran de manera radial o perivasculares. Y aquí podemos encontrar lesiones en distintas localizaciones, lo cual va a ser importante para la clasificación de los ependimomas. Podemos encontrar ependimomas de localización en fosa posterior, localizaciones supratentoriales, como pueden ser ya sea intraventriculares o intraparenquimatosos, como puede ser en este caso, y también ependimomas de localización espinal, como en este caso se representa un ependimoma de localización espinal en región cérvico-torácica.
Y bueno, dentro de las generalidades, la clasificación actualmente de los ependimomas tiene que cumplir tres criterios. Tienen que sumar tres factores, que es la histopatología, las alteraciones moleculares y el sitio anatómico. Actualmente, bueno, como les había mencionado, previamente tenemos cuatro patrones histológicos que antes se consideraban dentro de los subtipos de ependimoma. Sin embargo, actualmente en la clasificación 2021 de la OMS se clasifican en base a ese patrón histológico, la alteración molecular o el rasgo molecular que presentan estos ependimomas o estas lesiones y el sitio anatómico. Dentro de los sitios anatómicos vamos a encontrar tres, que son la región supratentorial, infratentorial y la región espinal. En estos vamos a tener en la región supratentorial subependimomas y vamos a tener los ependimomas que tienen alteraciones en la ZFTA y en el YAP1. De cada uno de estos tienen particularidades, como pueden ser en el caso de los supratentoriales que tienen alteración en el SFTA, vamos a ver que hay un predominio de afección en el sexo masculino. Dentro del grado de la OMS se consideran que puede estar entre el grado 2 y grado 3. Y las principales características moleculares pues van a ser las fusiones del SFTA, de la presencia de cromotripsinas y también de la pérdida del CDKN2A o CDKN2B, que lo pone con un pronóstico intermedio. Tenemos pacientes con alteración YAP1, que esto va a ser más frecuente en el sexo femenino, y igual los grados son 2 o 3 y pues la característica principal de estos pacientes pues es que vamos a tener las fusiones del YAP1. Posteriormente, este subtipo de ependimoma supratentorial pues se considera que tiene un pronóstico favorable. Posteriormente tenemos aquellos infratentoriales que están localizados en fosa posterior, tenemos el subependimoma de fosa posterior y también tenemos el ependimoma de fosa posterior A y B. Estos también tienen unas características moleculares en particular, como puede ser el ependimoma de fosa posterior A, tiene mutaciones en el SIP, tiene mutaciones en el H3PK28 o K27 trimetilado y también puede tener ganancias en el cromosoma 1. En el caso del tipo B, podemos ver que se va a asociar principalmente a una inestabilidad cromosómica y podemos ver que aquellos que tienen que son del tipo A van a tener un peor pronóstico, a diferencia de los que son tipo B. Dentro de los ependimomas espinales, pues tenemos el subependimoma, el ependimoma espinal, tenemos también el ependimoma mixopapilar y ependimomas con alteración del MIC o amplificación del MIC. De estos, el subependimoma, digo, el ependimoma espinal principalmente se va a caracterizar por alteraciones en el NF2 y igual se van a gradar en 2 o 3 y el sexo predominantemente afectado va a ser el sexo masculino. En, en la amplificación del MIC-N, aquí va a ser de sexo, realmente la frecuencia va a ser, puede ser quizá 1 a 1 de hombre a mujer, y estos van a ser de mal pronóstico. Dentro de las generalidades de las características histopatológicas, pues como ya se había mencionado en la diapositiva de definición, vamos a encontrar que se caracterizan por presencia de rosetas ependimarias verdaderas, que estas suelen ser raras, las pseudorosetas perivasculares, que es el patrón más frecuente, células uniformes con núcleos redondos u ovales, una cromatina fina que se caracteriza por ser en sal y pimienta, la cual es suave, las prolongaciones citoplasmáticas que se pueden ver, por ejemplo, en esta imagen histológica, y también hialinización y calcificación de los vasos, así como una red ramificada de capilares. Y nuevamente en esa diapositiva queremos demostrar nuevamente los patrones histológicos. Los cuatro principales son el celular, que es el más usual, el de células claras, el patrón tanicítico, que corresponde con el caso de nuestro paciente, y el patrón papilar. Dentro de las características inmunistoquímicas, pues encontramos que pueden tener inmunorreactividad positiva para S100, que sobre todo se va a centrar en la periferia de los vasos sanguíneos y de las pseudorosetas.
Los principales o más característicos van a ser el PAG positivo, el lema positivo en punto paranuclear y el OLEC 2 realmente, generalmente va a ser negativo o puede ser focal. Algunos otros marcadores de importancia, como pueden ser el P65, que es un marcador subrogado para la fusión del RELA, asociado a aquellos ependimomas supratentoriales de fusión SFTA, este puede estar presente. También tenemos el L1-CAM, que igual es un marcador subrogado para fusión de RELA, asociado también a ependimomas supratentoriales de fusión SFTA. Y en el caso de ependimomas de fosa posterior, pues podemos tener el H3PK28 trimetilado, el cual va a estar retenido en la mayoría de los ependimomas de fosa posterior. Va a estar en el grupo A, va a estar perdido y en el resto se va a encontrar retenido. En los ependimomas espinales, pues realmente son igual que lo ya mencionado, son gliomas circunscritos, caracterizados por pseudorosetas o rosetas ependimarias, con células pequeñas y uniformes, con núcleos redondos, que se encuentran igual embebidos en la matriz fibular, y típicamente son de bajo nivel mitóxico, y algunos, como ya habíamos mencionado en la tabla de los tipos de ependimomas, pueden tener aplicación del MIC, sin embargo, la mayoría van a tener el MIC ausente y el que tenga la amplificación del MIC va a conferirles un mal pronóstico. Dentro de las generalidades de los mismos encontramos que dentro de los factores de etiología hasta un 54% de los ependimomas espinales se van a asociar a alteraciones en el NF2. La localización principal va a ser cervical o cervicotorácica y va a corresponder al 20,6% de los tumores primarios espinales en niños y hasta un 17,6% en el caso de los adultos. Y el radio de afectación suele ser mayor en el caso de las mujeres en la edad pediátrica y en la vida adulta pues, suele ser mayor en el caso de los hombres, hasta 2,16 en relación a 1. El pronóstico, como en muchas de las lesiones tumorales, va a depender de la extensión de la resección y se considera que la tasa de supervivencia puede ser de hasta el 100% a 10 años, sin embargo, va a ir declinando con el tiempo y los grado 3 de la OMS pues, van a presentar el peor pronóstico. Dentro de las características histopatológicas, pues realmente son las mismas para los ependimomas en cualquier compartimiento. El patrón tanicítico va a tener características en particulares, como ya se ha mencionado, como son células fusiformes, procesos bipolares, ausencia de pseudorosetas y debe de diferenciarse de astrocitomas o de schwannomas. Dentro de la inmunistoquímica podemos encontrar el GFAP positivo, el S100 positivo, pimentina positivo, EMA positivo en punto paranuclear, el OLIC 2 negativo y el SOX10 negativo. Y dentro de las características moleculares, pues en estos pacientes vamos a encontrar principalmente la pérdida del cromosoma 22q, mutaciones del NF2, ausencia de amplificación del MYC, a diferencia de los que tengan amplificación del MYC también, y puede presentar perfil de metilación del DNA que sugiera ependimomas mixopapilares o que sean compatibles con ependimomas mixopapilares. Muchas gracias, Cristian. Y bueno, como les platicábamos, esas fueron generalidades sobre el ependimoma. Y este caso es un ependimoma infrecuente, es el ependimoma tanicítico. Y la doctora Nelmi Lourdes Pérez Elizondo hizo una revisión sobre esta neoplasia. Bueno, vamos a ahondar un poco más en lo que es el ependimoma tanicítico y vamos a empezar describiendo lo que es un tanicito. El tanicito es una célula ependimaria, como podemos ver en esta imagen, que puede ser uni o bipolar. Usualmente es delgada y alargada y se localiza principalmente en la pared del tercer ventrículo o en los órganos circunventriculares. Su principal función va a ser pues conectar el epéndimo con la pared capilar, como vemos en esta imagen, y va a formar esta conexión entre el líquido cefalorraquídeo, el parénquima y la vasculatura subyacente.
Como ya mencionamos, pues el ependimoma tanicítico es un ependimoma que es morfológicamente distinto a lo habitual o a lo que vemos habitualmente. Es poco frecuente y tiene un curso indolente. Las primeras veces que bueno, Newman y Add estudiaron las características moleculares de estas variantes histopatológicas mediante análisis genético y metilación del ADN y vieron que básicamente es muy parecida pues a los otros grupos de los ependimomas. Sin embargo, pues la distinción pues es su variante morfológica. Fue descrito por primera vez por Friedel y Pollock en 1978 y ellos reportaron dos casos, uno en localización intracraneal y otro en el foramen de Monroe. Inicialmente pues se sospechó como un tumor glial y posteriormente se hicieron más estudios. Hay un metaanálisis que es el que vamos a comentar a posteriori, en donde también resaltan que muchos de estos tumores o muchos de estos ependimomas tanicíticos de manera inicial se enmascararon ya sea como otras neoplasias de bajo grado gliales o incluso schwannomas. Y como ya mencionó Chris, pues a partir de la clasificación del 2016, la OMS dejó de hacer que este fuera un subtipo como tal, al igual que los otros tipos de células claras y del mitopapilar. Y vamos a hacer una breve revisión de estos artículos que básicamente comparten características respecto a los espendimomas tanicíticos. De estos tres artículos, el más representativo es este de acá abajo, que es por Casper y al, que se hizo, pues es básicamente un metaanálisis que supuestamente se hizo en Harvard, en donde observan un total de alrededor de 77 casos y analizan estos casos de ependimomas tanicíticos, tanto localización como presentación clínica y morfológica. Y este es un artículo de la India en donde también valoran como los casos que tuvieron en su hospital y de igual forma evalúan como las características principales pues de los ependimomas tanicíticos. Pues es un diagrama de flujo en donde pues se observa cómo se obtuvieron los estudios o cómo se analizaron, cómo se hizo el metaanálisis pues de Casper y al, y que al final hicieron un total de una revisión de 51 estudios y de estos de 51, 77 casos de los ependimomas tanicíticos. Y el del departamento de la India, en el otro artículo, ahí estudiaron alrededor bueno, desde el 2016 y diciembre del 2018, específicamente pues en su hospital, tanto con el departamento de patología como de neurología y radiología, y de igual forma pues ahondaron más en estos estudios y en total pues en este otro artículo fueron 6 casos más. Y como resumen pues de estos artículos, el de Casper y de la India, obtuvimos pues que habitualmente el ependimoma tanicítico se localiza en la médula espinal, esto dando hasta un 50% del total de los casos reportados hasta la fecha de ese estudio, que fue en el 2018, y la mayoría de los tumores, hasta en un 64%, se encontraron intraespinales y intramedulares. Sin embargo, sí hubo algunos casos, hasta 7 de esos 77 que se presentó ya sea en la cono o el cola de caballo, y algunos de ellos también fueron extramedulares. Y dentro de los intracraneales, si vemos la frecuencia es un poco menor, hasta el 36%, y de estos la mayoría pues son supratentoriales, 20 de los 28, ¿no? Que nos da un porcentaje de 71 por ciento. Y de todos esos tumores, de igual forma, 3 fueron cervicomedulares, en donde pues resumimos que alrededor del 4% del total de los pacientes se encontraron en esta región. Hubo una ligera predilección en total de los hombres, con 1.5 a 1 en relación a las mujeres, y en aproximadamente la edad promedio de diagnóstico fue de los 36 años más menos 18, ¿no? Entonces una edad media de 40.
bueno, 40, 50. Y dentro de las características clínicas que podemos encontrar, pues depende mucho de la región en donde se localice el ependimoma. Habitualmente, pues es por el efecto de masa, ya sea supratentorial o infra, como ya las conocemos. Y cuando son a nivel medular, cervicomedular, pues depende mucho de la región en la que esté, que habitualmente vamos a encontrar pues dolor, lumbalgia o dolor de espalda a nivel de la región en donde esté, alteración de la marcha y así como alteraciones pues en la función motora y sensorial. Y algo bueno, que quiero resaltar, quiero hacer hincapié es que uno de estos 77 tumores se presentó como una forma típica que ellos refirieron con un hemisíndrome de hombro caído y síndrome de Horner. Entonces también pues puede haber sus excepciones, depende de la localización y lo que pueda llegar a invadir, ¿no? Y si pues si es más inferior, también puede incluso ocasionar disfunción vesical o intestinal o fecal. Y como hallazgos radiológicos, no es como resaltar pues lo que se menciona en estos artículos, usualmente son, independientemente de la región en donde se ubiquen, son áreas que se van a representar como tumores bien definidos, iso o hipointensos en T1 y hiperintensas en T2. Y de los 20 de los 77 casos que reportaron, son un aproximado 30% se encontró pues alguna forma de quiste, ¿no? Ya sea supra o infratentorial. Sin embargo, sí, aquí se menciona que la mayoría de estos quistes se encontraron supratentoriales, hasta en un 45% de estos 20 casos, y dos se encontraron en la unión cervicomedular y ya los demás intraespinales. Y como ya mencionamos, pues este es un tumor que se presenta como un tumor fibrilar con largos procesos bipolares. Sin embargo, su característica principal pues es que tiene ausencia de estas pseudorosetas que son características de los ependimomas. Sin embargo, estos otros autores, Kawano et al., distinguieron pues o subdividieron histológicamente los ependimomas tanicíticos y ellos mencionan una forma pura y una forma mixta. Una forma pura, haciendo hincapié pues en donde básicamente no se observan estas características convencionales que ya mencionamos, es decir, las pseudorosetas, y una forma mixta en donde sí puede haber características histológicas del ependimoma convencional, junto con la típica del ependimoma tanicítico, o sea, como una mezcla, ¿no? Y pues obviamente cuando se presenta la forma pura, como fue en este caso que presentamos del paciente, pues es un diagnóstico que es más difícil pues de hacer, porque puede confundirte pues con otros tumores. Aquí tenemos pues unas unas laminillas en donde pues vemos estas células elongadas y fusiformes con este fondo fimilar y pues ausencia de las pseudorosetas, ¿no? Y como hablando pues del análisis que se hizo en este caso con los pacientes de estos estudios, ninguno de ellos mostró características de anaplasia e incluso el KI 67 pues fue menor a 5, ¿no? Igual forma, pues aquí vemos estas características. Del lado izquierdo, pues vemos una forma mixta en donde sí podemos ver algunas pseudorosetas o como características pues similares a los ependimomas clásicos. Sin embargo, también vemos estas células elongadas con estas prolongaciones. Y pues esto ya no volver a mencionar, pues básicamente la positividad del lema es lo que nos va a dar como más un hint de los ependimomas, y este va a estar presente perinuclear en todos los casos. Y en estas otras imágenes, pues vemos unas imágenes ultraestructurales obtenidas por microscopio electrónico. En este lado, pues vemos unas pues, células tumorales que están pues densamente agrupadas, y pues hasta cierto punto como enlogadas. Y de este otro lado vemos estos microfilamentos que también pues son abundantes y se meten entre las células tumorales.
Aquí de este otro lado vemos, en el lado derecho vemos estas uniones desmosómicas que también pueden estar pues desarrolladas. Y de este lado vemos un microlumen con cilios e incluso pues filamentos dentro de estos lúmenes. En esta otra imagen vemos también las células tumorales que están pues densamente agrupadas, y del lado en donde está la F vemos un vaso, pues un vaso dentro de estas células tumorales con algunas características de gránulos en su alrededor. Y pues aquí en la JET igual vemos este cúmulo de filamentos densamente agrupados, que pueden ser también algunas de las características que se pueden presentar en estos ependimomas. Algo muy importante a recalcar es el diagnóstico diferencial, por lo que nos puede dar este ependimoma o este tipo de tumor. Y pues básicamente hacer este diagnóstico diferencial con el glioma angiocéntrico, con un astrocitoma pilomizoide y con un astrocitoma pilocítico, que es como con los tumores que nos puede llegar a confundir este tumor. Muchas gracias, Nelly. Muy bien. Bueno, pues para cerrar esta sesión, les presentamos un epenioma tanicítico grado 2. Dentro de los comentarios que hubo en el chat, bueno, comentarios, preguntas, el doctor Víctor Rojas de Chihuahua nos pregunta que histológicamente cómo se hace la gradación y bueno, como comentó el doctor Cristian, pues hay los epeniomas en términos generales, hay epeniomas grado 2 y grado 3. Los de grado 3 se caracterizan como alto grado y generalmente presentan características de anaplasia, como dijo la doctora Nelmi. Eso que decimos anaplasia, en realidad cuando decimos tienen características de anaplasia, estamos diciendo que tienen proliferación microvascular, hiperplasia endotelial, necrosis, actividad mitóxica elevada. Eso en términos generales. Hay que ser cuidadosos en términos particulares, porque, por ejemplo, algunos ependimomas, por ejemplo, en la fosa posterior del grupo B, son de lento crecimiento y pueden tener necrosis, pero no tener las otras características de anaplasia. Entonces, generalmente cuando se presentan de alto grado, grado 3 presentan por lo menos proliferación microvascular y necrosis. Y preguntaba el doctor Víctor Rojas a propósito si se puede hacer MIC con la inmunohistoquímica. Sí, sí se hace MIC con inmunohistoquímica. Sin embargo, sí existe el anticuerpo, quiero decir, pero para fines diagnósticos, puesto que lo que hay que determinar es la sobreexpresión, pues es mejor hacer otras pruebas como por ejemplo el FISH. Creo que es de mayor ayuda. Y aprovechando el comentario, el MIC, como comentó Cristian, el ependimoma con amplificación del MIC que se presenta en la médula espinal es grado 3, al parecer es de mal pronóstico. Una característica en los pocos casos que se han informado en el mundo, me atrevería a decir que en la publicación de la clasificación 2021, cuando se agregó este ependimoma con amplificación del MIC, me atrevería a decir que se basaron en menos de 15 casos informados en el mundo. Y de esos casos, la mayor parte, o si no es que todos, tenían características de anaplasia, eran grado 3. Entonces, eso nos da cierta tranquilidad a los patólogos porque vamos a ver las características de alto grado sin problema. Entonces, no nos vamos a sesgar en cuanto a la gradación. Em, y bueno, algunos puntos para cerrar. Nelmi, te pido un favor, ¿puedes poner la luz? Un segundo. Em, Algunos puntos como a destacar que apunté ahorita aquí durante el desarrollo de la sesión, es que, bueno, como siempre, el porcentaje de resección es una variable pronóstica para todos los tumores del sistema nervioso, para todos, pero para los ependimomas, pues en particular.
Quiero resaltar en los ependimomas medulares, como lo comenté, esa resección suele ser muy, muy, muy buena y este caso en particular salió fragmentado. Yo lo asocio a este aspecto empaquetado, fusiforme de esta neoplasia. Algo, Cristian Nelmi, que me llamó la atención de no sé si ustedes tengan algún comentario a propósito de esto, que voy a comentar, que ha tenido aumento en la intensidad en el T1. Eh, Eso estoy tratando de entenderlo, por qué tenía aumento de la intensidad en T1, porque hay muy pocas características tumorales que tienen aumento en la intensidad en T1, como por ejemplo la presencia de melanina, la hemorragia, etcétera. Y en este caso, a pesar de que había ciertas áreas congestivas, pero no encontré un área que yo pudiera asociar a ese aumento de la intensidad. No era un aumento extenso, ¿no? Pero sí se veía en el T1. No sé si tú tienes alguna explicación para eso o no. Ujú. Ok, bueno, ese es un detalle que vale la pena comentar. No sé si tal vez el subtipo histológico o la variante histológica esté asociada. No sé, eso es algo que tenemos que estudiar a mayor profundidad. Y a propósito de localización de los epeniomas, dentro de las localizaciones infrecuentes, así súper, súper, súper raras. Se han identificado ependimomas en ovario, por ejemplo, en la región presacra, entonces hay que estar muy, muy atentos con ellos. La morfología de los ependimomas, como comentó el doctor Pérez cuando describió, pues sí, lo que esperamos ver es las pseudorosetas, pero algo que queremos compartir con el ependimoma tanecítico es que este no presenta pseudorosetas o prácticamente no hay pseudorosetas. Inclusive en aquellos que es completamente ausente de pseudorosetas, hay quienes lo clasifican, como lo comentó la doctora Nelmi, como puro. Y cuando se presentan las áreas tanicíticas más algunas rosetas o rosetas ependimarias, la doctora Nelmi comentó que algunos autores lo citan como mixto. Eh, los subtipos, Ana, ¿nos podría poner de nuevo los subtipos histológicos? ¿Los subtipos histológicos te refieres o subtipos moleculares? Y bueno, pues con respecto a los subtipos histológicos, pues el celular que es el celular tradicional, el, el papilar, el de células claras y el tanicítico. Y sí, Ana, la doctora Ana, nos pide que se los pongamos. Ahorita se los ponemos. Solamente quiero terminar con este último comentario que al tener pocas pseudorrosetas y tener este patrón ausado prominente, pues miren, imagínense que solamente estamos contra la laminilla. Esto a mí me recuerda, por ejemplo, un ependimoma pilocítico. También puede parecer, ¿qué les parece? ¿Qué nos puede parecer? Un meningioma fibroso, puede parecer también un schwannoma. Entonces, histológicamente es lo que puede parecer, pero recuerden siempre ver todo el contexto. Y a petición de la doctora Ana, solamente vamos a poner estos cuatro subtipos que los quiere recordar, que son estos, Ana. Aquí están. Esto es una clasificación, o más bien estos son patrones histológicos. Antes del 2016 y del 2004, por ejemplo, yo los aprendí como celular, células claras, tanicítico y papilar. Actualmente la OMS ya no los considera como subtipos, pero el hecho de que los erradique como subtipos no quiere decir que no existan. Claro que existen estos patrones histológicos y es por eso que debemos de estar muy, muy atentos a estas variantes histológicas porque por los diagnósticos diferenciales. Otras localizaciones infrecuentes en las regiones supraciliar, si hay un patrón papilar, pues obviamente pensamos en otro tipo de neoplasias. Pero aquí están recapitulando, celular, células claras, tanicítico y papilar. Muy bien, bueno, pues entonces con esto terminamos con este ependimoma tanicítico. Fue la última sesión de este año, el último caso de neuropatología oncológica en este caso. Y bueno, pues muchas gracias, gracias por haberse conectado. Cristian, Nelmi, Pérez, muchísimas gracias. Muchas gracias.